Nada, yo soy Lourdes Jiménez y hoy os voy a contar un poquito sobre storytelling y relato de historias para vuestros proyectos de emprendimiento. He colaborado mucho con Ariadna y con Sandra tanto en el Juana Millán y también a través de Tangente. He trabajado como responsable de comunicación en el grupo Tangente. Y bueno, y ahora pues de forma más puntual seguimos colaborando juntas porque además Juana Millán es uno de los proyectos que más me encantan, que han sacado adelante Ari y Sandra, y es precioso ver, seguirles la pista y ver cómo sigue creciendo y cómo va apoyando a mujeres a cumplir, bueno, sus proyectos de vida, ¿no? Entonces nada, voy a empezar compartiendo la presentación que os traigo hoy. Va a ser muy dinámica porque os voy a enseñar muchísimos ejemplos, o sea, sobre todo cuando hablamos de storytelling y de relatos, lo mejor es ver ejemplos, inspirarse para después proponeros una pequeña práctica, ¿vale? En la que vosotras tengáis que escribir vuestro propio relato. No os agobiéis porque son 2 horas, os voy a dar información, vamos a inspirarnos sobre todo en ejemplos y después pues lo primero que nos salga lo compartimos y a partir de ahí pues podemos seguir trabajando en este relato, ¿vale? Entonces vamos a ver estos 5 puntos, los 3 primeros más desarrollados, los 2 últimos va a ser pues bueno un poquito para señalaros y daros unas pinceladas de por dónde van los tiros, sobre todo en el social media o en las redes sociales, ¿vale? Que ya os adelanto que aunque hagáis así, torzáis el ojo un poco, TikTok es una de las plataformas clave para los relatos, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de marketing de contenidos, después una de las técnicas del marketing de contenidos, que es el storytelling. Después vamos a hacer esta práctica de construir nuestra historia paso a paso. Después un poquito sobre TikTok, de forma breve, pero para que veáis algunos ejemplos de cómo es muy sencillo y no hace falta ser una experta en vídeo ni en audiovisuales para poder hacer contenido que atraiga a posibles o a potenciales clientes. Y luego algunas herramientas más, bueno, pues para daros ideas y sobre todo entended que esta sesión va a ser un poco para abrir nuestra mente, ¿vale? Para abrir los poros de la creatividad y de la imaginación y a partir de ahí podamos empezar a construir nuestra propia historia, ¿vale? Como dice la escuela de Juana Millán, historias con nombre propio, economía con nombre propio, ¿no? Y antes de empezar me gustaría como recalcar 5 cosas que hay veces que confundimos y bueno, cuando hacemos nuestro propio relato o cuando queremos construir nuestra propia historia o describirnos a nosotras mismas, hay que tener en cuenta estas 5 cosas, ¿vale? Pensar en gustar antes que en comunicar. Esto es un error. Primero, tenemos que comunicar, no solo pensar en gustar a los demás, sino comunicar qué es lo que somos, no solo en centrarnos en cómo podemos gustar, sino no perder nuestra esencia. Luego, confundir lo artesano con lo cutre. Una cosa es que hagamos cosas nosotras y otra cosa es que no tengamos la capacidad como para derivar trabajo a personas profesionales que pueden hacer parte de nuestro trabajo. Os decía que TikTok, por ejemplo, no hace falta ser experto para hacer algunos vídeos o para hacer cosas porque la propia plataforma es así, se presta a ello, pero no hay que confundirlo, ¿vale? O sea, si tenemos que hacer un cartel, si tenemos que hacer un spot en condiciones, no confundamos una cosa con la otra porque además da una mala imagen. Utilizar frases manidas y vacías de contenido, que está muy repetitivo hoy en día y además con la sobreinformación y la infoxicación que tenemos hoy en día, recurrir a frases manidas es bastante común, ¿vale? Despersonalizar la comunicación, eso es otro de los grandes problemas. Cuando comunicamos siempre nos tenemos que elegir como sujeto propio, ¿no? de la historia que estamos contando y o hablar desde la primera persona o hablar desde la singular o hablar desde la primera persona del plural, pero siempre tenemos que dejar ver a nuestros clientes que hay una persona detrás de todas nuestras comunicaciones, ¿vale? Que somos humanas. Y por último, y esta es casi la más importante, es la falta de ambición comunicativa, ¿no? Muchas veces pensamos que simplemente
con nuestros proyectos, con la, bueno, pues con la comunicación que hacemos es suficiente, o porque pensamos que no vamos a llegar a donde queremos, o bueno, y como que nos da un poco más igual esa parte. Y esa falta de ambición, que de hecho en el propio vídeo spot de Juana Millán, no sé si lo habéis visto, habla de la ambición, ¿no? Y decían que a Juana Millán le decían que era demasiado ambiciosa. Entonces en el spot, que además una de vuestras compañeras, Mariola, que hoy no está, realizó con nosotras, hablábamos de la ambición, ¿no? De que precisamente la ambición es una de los ingredientes principales para poner en marcha nuestros proyectos. Y luego, también antes de empezar, como dejar claro esto, ¿no? Que nuestro cerebro está configurado no tanto para almacenar datos o informaciones más asépticas, sino en forma de historias. En forma de historias que generan emociones. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del storytelling. Y hay una frase de Maya Angelou, que es una activista estadounidense por los derechos de la población racializada, que decía: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir, ¿no? De hecho, nosotras, si hacemos un ejercicio un poco más introspectivo y pensamos en nuestra infancia, como que lo que más nos viene a la cabeza es cómo nos hemos sentido durante ciertos momentos, ¿no? Cuando nos vienen algunos flashes de recuerdos, estos recuerdos son más de si en este momento fui feliz, si en este momento estuve mal, si en este momento son más que fechas concretas, más que lo que recordamos son cómo nos hemos sentido, ¿no? Esas emociones. Y eso, desde las grandes empresas multinacionales, lo manejan muy bien, ¿vale? Manejan muy bien el relato, cómo construir o cómo hacernos sentir, y lo vamos a ver a través de ejemplos, porque hay ejemplos, he puesto ejemplos de todo tipo. Lo manejan muy bien, y lo que tenemos que hacer es, desde nuestros propios proyectos, no tener miedo a utilizar el marketing para nuestro propósito, ¿no? Que no tiene por qué, o sea, que muchas veces puede generarnos dudas, ¿no? Que el marketing puede ser una herramienta del mal o una herramienta de los poderosos, y realmente lo que tenemos que hacer es utilizar. Las herramientas no son malas ni buenas, las herramientas son o sea, tienen digamos, el objetivo que nosotros le queramos dar y cómo las utilicemos. Entonces, bueno, a partir de aquí, cuando hablamos de marketing de contenidos, de lo que estamos hablando es de generar un contenido que tenga un poco de valor, ¿vale? Que tenga un valor diferencial, para atraer y retener a los públicos, es decir, para que sea la gente, los clientes, los que quieran venir a nosotros. Esto es muy diferente al marketing tradicional. El marketing tradicional se define principalmente porque describe un producto, pone un precio, establece una promoción con descuentos y con ofertas, y luego hace un tipo de comunicación muy direccional a través de redes sociales, a través de anuncios en televisión, y lo que hace es prácticamente, ¿veis? La diferencia, el push strategy y el pull strategy. El push es lo que hace el marketing tradicional, es decir, te cuenta cosas, ¿ves? Veis que hay como un altavoz que cuenta cosas, ¿vale? El marketing de contenidos lo que hace es intentar atraer, a través de las historias que vayamos a realizar, atraer a los clientes. Más allá de decirles lo que somos, queremos que a través de escribir o de describir lo que somos, les atraigamos, ¿no? Una de las herramientas que más se utiliza para esto, os lo voy a enseñar, es lo que ocurre en lo que hacen muchísimas empresas. A día de hoy os voy a enseñar, por ejemplo, unas, aunque la propia Juana Millán, la escuela, también lo hace, pero mirad, por ejemplo, os voy a compartir la pantalla. Por ejemplo, a lo que me refiero con el marketing de contenidos, esta es la web de Idealoga, que es una de las cooperativas en las que también está, una de las cooperativas que forma parte del grupo cooperativo Tangente, ¿vale? ¿Veis aquí blog de psicología? ¿Lo veis? Pues digamos que aquí lo que hace Idealoga y lo que hacen la gran mayoría, os puedo enseñar, por ejemplo, esta marca de Pienso Animal, pues también tiene publicaciones y tiene su propio blog. Aquí lo que hacemos con el marketing de contenidos es atraer a los clientes
en lugar de decirles somos un pienso y tienes que comprar este pienso porque es el mejor y esta es mi oferta, el marketing de contenidos lo que hace es atraer a estos clientes. Por ejemplo, yo busco cómo vivir con animales en la ciudad y a lo mejor me encuentro con este blog, o voy a Idealoga y empiezo a buscar sobre el duelo, por ejemplo, y me encuentro con un blog sobre, ¿no? Pues esto, por ejemplo, que es del 28 de octubre, cerca de próximo al Día de los Santos, del día 1, pues si yo a lo mejor busco en Google cómo superar mi duelo, de repente me encuentro el blog de Idealoga que me habla y me cuenta algunos puntos de cuál es ¿no? Me aporta valor, me aporta información, entonces soy yo la que me estoy acercando a Idealoga, no es Idealoga la que me está bombardeando con esta es nuestra terapia, tenemos un descuento, este es nuestro producto, no, sino que soy yo la que me estoy acercando a esta marca porque me ha aportado un valor diferencial que otra empresa de psicología no ha hecho. Y lo mismo ocurre con Piensos y lo mismo ocurre con cualquier otra empresa en la que os queráis, bueno, Juana Millán, por ejemplo, que la tenía aquí abierta también, pues claves para emprender, ¿no? Pues cuando yo busco información en Google o en redes sociales incluso sobre algo de lo que yo estoy interesada, la marca ya tiene este contenido en su página web y entonces yo llego a su marca a través de la información de valor que me ha reportado. ¿Vale? Entonces, esa sería un poco la estrategia del marketing de contenidos. Vincular al consumidor con la marca mediante algo que le interesa, ¿vale? Para ayudarle en su proceso de compra. Imaginaos que yo quiero buscar, por ejemplo, cuáles son los beneficios de comprar zapatillas veganas, ¿no? Y entonces de repente me encuentro un artículo y de repente ese artículo está inserto en una marca de zapatillas veganas. Y entonces me está ayudando en el proceso de compra, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer con nuestro propio proyecto. Es decir, vamos a aportarle al consumidor información de valor para atraerle a nuestra marca. Más allá de bombardearle, lo que queremos es atraerle, seducirle. Y por eso esta imagen del push y el pull es muy significativa, ¿vale? ¿Lo entendéis hasta aquí más o menos? ¿Alguna duda? Vale. Entonces, en el marketing de contenidos, esta es la gran diferencia, ¿no? En el marketing de contenidos el cliente está en el centro, mientras que en el marketing tradicional era el producto. En el marketing tradicional lo que hacíamos era describir el producto y dar una información totalmente, bueno, aséptica de lo que era mi producto, y entonces era el producto lo que estaba en el centro. Ahora es el cliente. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿En qué estás interesado? Incluso cuál es la fórmula en la que tú vas a buscar, sobre todo en redes sociales y en Google, para yo poder escribir de esa forma, ¿no? Entender que si tú, por ejemplo, antes de que escribáis cualquier historia o cualquier artículo en vuestras páginas web o en vuestros blogs, tenéis que también pensar cómo se busca en Google. Si yo digo ¿cómo afrontar el duelo? O yo escribo, ¿cómo afrontar el duelo de una pérdida de un ser querido? ¿Vale? Pues con esas mismas palabras son con las que tengo que utilizar para escribir ese artículo sobre el duelo, porque así voy a ser más fácilmente encontrable. Es lo que se llama el posicionamiento de Google, ¿no? Hablamos todo el rato de marketing digital porque hoy en día más o menos digamos que el 80% de la comunicación es digital y luego por supuesto el tradicional que ya sabéis, el boca a boca, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos objetivos del marketing de contenidos? Bueno, aquí hay algunos palabras que se traducen muy fácilmente, lo que pasa que, claro, el marketing pues, se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos y entonces no tenemos bueno, pues se siguen utilizando estos anglicismos, ¿no? Pero bueno, generar prospectos, que al final los prospectos son clientes, ¿vale? Entonces, potenciales clientes más bien, ¿vale? Entonces, en inglés que se dice leads, pues entonces una de las primeras es generar esos potenciales clientes a través de generarles esa curiosidad y esa atracción con el contenido que yo genero. Después, convertir esos potenciales clientes realmente en clientes, es decir, que terminen pinchando y comprando, pues por ejemplo, la sesión de psicología o el pienso animal o el producto o los tomates que yo estoy vendiendo a través de mi página web. Después, generar un engagement que realmente es un vínculo, es un compromiso, porque una vez que tenemos a un cliente,
En el marketing tradicional lo que se esperaba era que yo te presentaba mi producto, tú lo comprabas y ahí se acababa la relación comercial, ¿vale? En el marketing de contenidos no, queremos fidelizar a ese cliente, queremos que se quede con nosotras porque en algún momento se te va a acabar el pienso, en algún momento vas a querer otra sesión de psicología, en algún momento vas a necesitar otro spot, en algún momento vas a necesitar que te siga llevando las redes sociales, ¿vale? Entonces, hay que generar ese vínculo a través de seguir generando contenido y a raíz de seguir generando ese valor añadido, ¿no? Y de seguir generando esas emociones que luego vamos a ver con el storytelling. Entonces, claro, aquí a través de esta fidelización lo que hacemos es ir construyendo una imagen de marca asociada pues, al sector en el que trabajo, ¿no? Pues una imagen de marca, por ejemplo, yo ahora cuando he visto vuestros perfiles, pues veía muchos perfiles de alimentación de proximidad, sostenible, otras también de comunicación, pues generar esa imagen de una, por ejemplo, una alimentación de proximidad más allá de, bueno, pues frente a Carrefour, alimentación de proximidad, por ejemplo, ¿no? Pues ir generando como esa imagen, esa percepción de las personas. Y luego, a raíz de ir generando esa marca asociada, porque vamos construyendo a través de nuestros escritos, a través de nuestro blog, a través de nuestras redes sociales, vas aumentando el conocimiento de la marca. Os voy a enseñar, por ejemplo, una marca que nació aquí con el proyecto de Juntas Emprendemos, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Panduru. Os voy a compartir. Pues Panduro, de hecho, luego pongo creo que algún vídeo de ellas. Panduro, por ejemplo, se dedica a hacer repostería con pan duro, por eso se llama Panduro. Pero se llama Panduro porque también, además de generar repostería con pan duro, exaltan muchísimo el valor de la tradición asturiana. Entonces, casi todos los posts que hacen y demás, pues está escrito en asturiano. Y bueno, y han sacado su propia historia que es la de salvar un saco de pan, ¿vale? No sé si, a ver si, aquí está, salva un saco de pan, ¿vale? Entonces, tienen el proyecto muy bien construido porque hablan de las segundas oportunidades y entonces han sacado un crowdfunding para para poner en marcha un obrador compartido y bueno, ya lo han conseguido, pero siguen en activo para llegar al óptimo, pero bueno, ya han conseguido 10.000 euros. Y ellas han hecho de su propio proyecto, que es hacer repostería con pan, digamos, reciclado, pues ahora han sacado el salva un saco de pan, creemos en las segundas oportunidades y entonces a raíz de ahí construyen todo un relato de pues las oportunidades, porque bueno, la meritocracia y demás. Y entonces empiezan a hablar de todo esto y la verdad que les ha ido bastante bien. Y luego, bueno, pues las redes sociales las manejan muy bien, como veis, pues imaginaos una tienda de repostería de pan con pan duro en Asturias y tiene 2.600 seguidores, pues está bastante bien, ¿vale? O sea, para que veáis aquí un poco su historia. Y hablan, entonces, la imagen de marca que tenemos asociadas a la gente que ya va conociendo Panduru es bastante, pues, muy asociada a las tradiciones, te cuentan muchas de las recetas que sacan son recetas de la abuela, que, bueno, que van sacando, pues, una receta tradicional asturiana que era no sé qué, y te cuentan la historia de la receta, de quién los hacía. Entonces, no solo estás consumiendo un postre o un bollo, lo que estás consumiendo es una marca que recupera las tradiciones, que además lo hace de forma sostenible con productos asturianos, que además estás salvando un saco de pan, ¿vale? Porque se desperdicia muchísimo. De hecho, yo me acuerdo que cuando hicieron bueno, con otro proyecto de Juana Millán, que es bueno, con el Juntas Emprendemos,
su speech para contar su proyecto empezó con la terrible frase de cuántas barras de pan se tiran al día. Y para hacerlo hicieron una comparación de si pusiéramos una barra de pan una seguida de otra, daríamos la vuelta al mundo, o sea, y diéramos la vuelta al mundo con una barra de pan seguida, pues esa es la cantidad de pan que se tira al día, ¿no? Entonces, pues era como que te estabas imaginando la cantidad de pan que se tira. Entonces, estaba muy bien construido. Y bueno, y al final con todo esto lo que hacemos es que vamos dirigiendo más tráfico a nuestra página web y al final, por último, lo que queremos, que obviamente no nos vamos a engañar, es incrementar las ventas, ¿vale? A través de estas historias. Obviamente Panduro tiene un propósito que es... que tiene un propósito con las tradiciones, con el reciclaje, con las segundas oportunidades y con ser más sostenibles en el mundo, pero obviamente viven de eso y tienen un objetivo que es incrementar las ventas. O sea que y no pasa nada porque lo reconozcamos, ¿vale? Entonces, para llevar a cabo una estrategia de marketing de contenidos, tenemos un poco estas 5 fases, ¿vale? Y son importantes porque cuando ponemos en marcha un proyecto, saber cómo lo que vamos a contar, cómo lo queremos contar, por dónde lo queremos distribuir, por qué canales, pues tener un mapa un poco abierto de todo esto nos va a ayudar a ir generando cada vez este contenido y de forma cada vez más eficaz, porque vamos a ir viendo cuál es la interacción del público, qué es lo que interesa más. Entonces, en una primera fase de planificación e investigación, pues vamos a ver un poco de qué hablan nuestros clientes y sobre todo el target, que es el público objetivo. Vamos a estudiar muy bien quién es nuestro público objetivo, ¿vale? Y qué es lo que le interesa. Quiero decir, si ahora mismo, por ejemplo, Panduro se quiere involucrar más con pues gente de Asturias, pues por eso hablan asturiano principalmente, porque quieren crecer de menos a más. Entonces, toda su repostería se vende en tiendas de Asturias. Prácticamente no hay tiendas fuera de Asturias que no vendan su repostería, y además tiene el agravante de que yo no puedo pedir unas pastillas de bollos o de galletas para que me las manden, ¿no? Porque es comida, porque desde Asturias aquí no tienen la logística, porque tendrían que romper la cadena de frío-calor o lo que sea. Entonces, de momento están en Asturias, ¿vale? Entonces, esa es una definición de su público objetivo, que es gente que vive allí y gente que es asturiana y y se siente identificada cuando hablan en asturiano, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede ir valorando qué tipo de contenido voy a tener. Después, en la fase de desarrollo, pues empezaría a crear esos contenidos. Una vez que ya he investigado a quién me voy a dirigir y cuál es el objetivo que quiero perseguir, ¿no? Que en este caso es aumentar las ventas, pero también cómo exaltar la tradición, exaltar los valores de proximidad y de sostenibilidad del planeta. Pues a partir de ahí voy creando estos contenidos. Después, en la fase de optimización, que se llama, realmente de lo que se trata es de saber por qué canales lo voy a difundir. Es decir, si es gente, por ejemplo, en Asturias, que no tiene redes sociales porque es gente más mayor, pues por eso hacen panfletos y los van dejando en tiendas, ¿no? Imaginaos. O si realmente me quiero dirigir al público joven, aunque cada vez menos, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es hacer una planificación en redes sociales como Instagram o como TikTok, porque cada red social también tiene su público. Si es un público un poco de más avanzada edad, pues a lo mejor solo me voy a centrar en Facebook, que tiene un público un poco más mayor, ¿vale? Aunque, como os digo, en TikTok cada vez más hay gente de todas las edades, pero principalmente son jóvenes. Después, esa fase de distribución, es decir, hago un calendario de publicaciones con todo el contenido que tengo, pues digo, pues venga, voy a empezar por publicar una vez cada 15 días, porque de otra forma no va a ser posible, y publicar una vez cada 15 días, tanto en redes sociales como en mi página web, o en mi página web y a través de mi página web lo que hago es compartir el link en las diferentes páginas sociales, o me voy a grabar vídeos y me voy a grabar un vídeo cada 15 días
contando algo de mi día a día, ¿vale? Eso es, depende de la fase de planificación y desarrollo que hemos contado, pues va a ser un producto u otro, ¿vale? Y lo vas a ir distribuyendo. Pero tengo un calendario de qué cosas quiero contar, cuándo lo quiero contar, ¿vale? Y entonces ahí lo que hago es ir siguiéndolo. Te puedes hacer una planificación, os podéis hacer una planificación, por ejemplo, de 6 meses y a partir de los 6 meses testear y probar cómo está funcionando. Si genera, por ejemplo, comentarios en las redes sociales, si genera preguntas, cuáles son los posts, por ejemplo, que más alcance tienen, y entonces puedo intentar estirar un poco más ese tema. Por ejemplo, yo me imagino que a la hora, Idealoga, cuando hace su planificación de publicaciones, dice, pues el día 28 de octubre voy a hablar del duelo, porque el día 1 es el día del Todos los Santos, bueno, pues, de la muerte y tal, entonces voy a hablar de esto. Pero a lo mejor el día de los enamorados, pues puedo, el día 14 de febrero, pues voy a hablar de qué pasa si no tienes pareja, o cómo la sociedad te hace sentir emocionalmente si no tienes pareja, ¿no? O sea, que es también como engancharse un poco a las perchas de actualidad que existen y que, bueno, que en ese momento pues se puede, pues la gente a lo mejor lo busca más o por las redes sociales y demás. Y entonces ahí pues se puede ir planeando todo el contenido, ¿vale? Y entonces a partir de esos 6 meses entraría, por ejemplo, en este último caso, la fase de medición o monitorización, que es decir, es ir viendo pues qué es lo que más interesa para intentar replicarlo o estirarlo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, y esto es una pequeña fórmula para hacer esta fase estas fases, bueno, aquí está como resumido, ¿vale? Que sería un poco eso. Me siento, me pongo un planning de a 6 meses vista y entonces empiezo con el qué, cuál es el objetivo, qué es lo que quiero contar y resaltar, a quién me estoy dirigiendo, por dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, es decir, con vídeo, con foto, con texto, como lo quiera hacer. Luego lo voy a programar, ¿cuándo? Con quién también es importante, porque tenemos que ver que a lo mejor nosotras solas no somos capaces de llegar a tanto y tenemos que pedir ayuda, colaboraciones para escribir y demás. Bueno, en este caso, si pedimos esa ayuda, tendremos que pedir un presupuesto, ¿vale? Porque es verdad que hay empresas que tienen el marketing de contenidos totalmente externalizado y hay alguien que, bueno, pues se le paga por hacer este contenido. De hecho, una de las estrategias más infalibles, pero que ahora mismo es bastante cara, es el marketing de influencers, ¿no? Porque, bueno, pues las grandes empresas le cogen a un influencer que tiene 500.000 seguidores en Instagram y le dice, una vez a cada 15 días me haces un vídeo sobre mi marca, sobre algo, pues algo que tenga que ver, ¿no? Y me haces un vídeo y lo lanzamos y demás. Y luego pues la medición, ¿vale? O sea que aquí lo tenéis un poco más definido. Y cuando hablamos de los objetivos, en el qué, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando hablamos de un objetivo, no podemos decir, pues el objetivo es aumentar las tradiciones y no sé qué. No, el objetivo real, tiene que ser un objetivo que sea específico. Es decir, aumentar las ventas, o sea, y hablo de objetivos empresariales en este caso, ¿no? No comunicativos. El objetivo es aumentar, imaginaos, un 10% mis seguidores en Instagram, puede ser ese un objetivo. Pues con este marketing de contenidos lo que quiero el objetivo es que la gente conozca más mi marca, el brand awareness que decíamos, ¿no? El conocimiento de la marca, porque esto en el futuro va a conseguir que haya más clientes. Entonces, mi objetivo es aumentar un 10% mis seguidores en Instagram. Medible, pues ahí lo tengo, ¿no? Es específico porque es un 10%, lo puedo medir, puedo saber que es un 10% efectivamente. Alcanzable, es decir, que sea realista. No voy a poner, mi objetivo es aumentar en un 200%, no, pues algo alcanzable, es decir, un 10% está bien, se puede conseguir. Que sea relevante también, quiero decir, si no nos esforzamos un poco y ponemos un objetivo que es bastante asumible, un 1%, un 2%, un tal, pues no, realmente no va a ser relevante, ¿no? Y luego con un tiempo determinado, por último, con un tiempo determinado, es decir, quiero aumentar un 10% mis seguidores en Instagram
de aquí a 6 meses. Y entonces esto es un objetivo que en 6 meses yo puedo controlar y medir. Yo puedo saber si he cumplido mi objetivo que me había establecido a raíz de empezar con mi marketing de contenidos. Yo he empezado con el marketing de contenidos, he hecho todas las fases, me he hecho un calendario y a partir de ahí puedo medir a los 6 meses si he conseguido mi objetivo SMART. Que SMART además es un juego de palabras porque es inteligente en inglés, entonces es un objetivo inteligente, que es específico, que es medible, que es alcanzable, que es relevante y que está en un tiempo determinado, ¿vale? Y entonces de esta forma pues podemos medir mejor y cambiar si necesitamos cambiar algo. Es decir, si las cosas no funcionan y no hemos llegado al objetivo, tampoco pasa nada, pues se cambia. Y a lo mejor tiene que ser más bajito ese 10%, o a lo mejor tengo que cambiar el tipo de contenidos, algo está fallando si no consigo el objetivo, ¿vale? Bueno, y con todo esto, más o menos, terminamos la parte de marketing de contenidos. Habéis entendido más o menos qué es, qué significa, qué es lo que aporta a nuestro proyecto, a nuestra marca. Y ahora vamos a ir un poco a tratar más la parte de cómo ejecutar ese marketing de contenidos. Es decir, una de las técnicas para hacer marketing de contenidos es el storytelling. El storytelling no es otra cosa que el arte de contar historias, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener claro es que cada marca tiene una historia propia. Todo el mundo tiene, nosotras mismas tenemos una historia propia, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar buscar esa historia para intentar crear esas sensaciones, esas emociones, como decíamos antes, que es lo que se queda en la gente, porque hoy en día casi todos los anuncios que vemos no hablan de los productos. Hablan de lo que nos generan esos productos, de las experiencias que nos generan esos productos, ¿no? Y entonces eso hay que buscarla, hay que encontrarla. Os voy a poner... decidme si lo escucháis, porfa. Bueno, no sé si habéis visto este anuncio. Para quien no lo haya visto, nos está hablando de la cerveza Cruzcampo y en ningún momento han dicho cuáles son las cualidades ni han descrito la cerveza Cruzcampo. Lo que han hecho es ligar unos valores a la marca Cruzcampo. En este caso, como Cruzcampo es la marca del sur, ¿no? O han querido hacer, yo ya os lo digo, ¿no? Porque ya la tengo asemejada, pero Cruzcampo es una marca andaluza y entonces han recreado, además fue muy famoso porque era la primera vez que se hacía la técnica de revivir, digamos, el espectro de una persona que está muerta, como es Lola Flores. Y entonces dicen, vale, queremos reivindicar que la Cruzcampo es la marca de los andaluces y que además se consume de Despeñaperros para abajo. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con una persona que fue mítica en Andalucía, que fue Lola Flores. Y además, ¿cómo nos diferenciamos principalmente los andaluces? Por el acento. Pues entonces vamos a remarcar la parte del acento. Y bueno, y ahí habéis visto que han nombrado diferentes ciudades y lugares de Andalucía, han reivindicado el flamenco, han reivindicado la gente, el sol, la alegría, ¿no? Y entonces todo eso dicen, y ahora, si eres un buen andaluz, vas a consumir Cruzcampo. Y yo tengo ya un montón, seguro que vosotros también, amigos andaluces que cuando llegan a Madrid dicen, no, yo Cruzcampo, porque es como una seña de identidad, ¿vale? Pues esto es storytelling. No te han contado nada de la cerveza y te han contado a qué lo asocias, ¿vale? Entonces, este es uno de los ejemplos que tenemos que ir poco a poco descubriendo cuál es el nuestro, ¿no? ¿Cuál es nuestra historia? Entonces, para esto, obviamente, es difícil como a este tipo de anuncios que son maravillosos, no llegamos de la nada. O sea, hay que trabajarlo, hay que pensarlo, hay que estudiarlo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo como algunas inspiraciones, ¿vale? Para poder construir y para poder hacer storytelling de nuestros propios proyectos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Y luego primero vamos a ver estos ejemplos de inspiración y después vamos a ver también algunos trucos. Uno de ellos, por ejemplo, es los trabajadores o las trabajadoras de la empresa. Es decir,
nuestra historia pueden ser los trabajadores o las trabajadoras, que en este caso, si son proyectos unipersonales, pues sois vosotras mismas, ¿vale? Otra pueden ser los propios clientes de nuestra historia. Por ejemplo, en este caso de Cruzcampo eran más los clientes, es decir, sois vosotros los protagonistas porque sois los que tenéis el acento, los que vivís en Andalucía, entonces como que se asemejan más hacia afuera. El User Generated Content es hacer, inspirarte en el contenido que se genera, porque en el marketing de contenidos es bidireccional, como os decía, hay gente que escribe comentarios, hay gente que digamos que vuelca sus sensaciones y que os hacen llegar sus sensaciones, y a partir de eso podéis generar historias, a partir de lo que os comentan, a partir de lo que os dicen, ¿vale? Son ellos mismos los que generan el contenido y entonces vosotros simplemente le dais forma. El seguimiento de tendencias o incluso, como decía antes, de días X, ¿no? El día de Todos los Santos, el día de los Enamorados, el día X, ¿no? Pero también seguir esas tendencias, y ahora vamos a ir viendo ejemplos de cada uno. Análisis de la actividad de la competencia, que están haciendo la competencia, incluso compararnos, también puede ser una forma de contarnos. Para contar nuestro propio proyecto puede ser también compararnos con el resto. Y luego reutilización de contenidos, pues eso, en día X, pues siempre voy a coger el mismo contenido y cuando llegue el verano, pues voy a hacer lo mismo que hice el año, o las navidades, voy a hacer lo mismo que hice el año pasado, pero un poco cambiado. Por ejemplo, el anuncio de la lotería de Navidad. Todos los años sacan un anuncio de lotería de Navidad y lo que intentan es, pues sobre todo, que es uno de los trucos que vamos a ver, apelar a valores universales para que todo el mundo se sienta identificado de alguna forma. Vale, este es el que os decía de Pandurum, ¿vale? Vamos a ver un poco el vídeo, y en este caso sería trabajadores y trabajadoras de la empresa, son historias reales, es su propia historia. Panduru es repostería circular, porque aprovechamos el pan que no se vende en las panaderías, pero que todavía conserva su valor nutricional, y lo convertimos en el ingrediente principal de nuestra repostería. Panduru está hecha con mimo y con conciencia, porque nuestro motor son los valores. Formamos parte activa de la red de economía social y solidaria, utilizamos productos de proximidad y además somos un agente activo contra el desperdicio alimentario. Aquí, por ejemplo, sí que se están describiendo un poco al principio, pero también porque el vídeo que hacen es para el crowdfunding. Entonces, primero se tienen que dar a conocer y tienen que explicar quiénes son, pero luego un poco más adelante empiezan a contar la historia de cómo han llegado, ¿no? Entonces, es simplemente su realidad, cómo trabajan en el obrador y qué es lo que necesitan, o sea, y como lo que quieren es tener un obrador compartido, pues se graban imágenes en el obrador, en su día a día. Bueno, pues a través de videoconferencia, y tenía que ver con el feminismo, siempre el alimentario, se podían presentar ideas y como nosotros ideas para hacer realidad el proyecto. En esos meses diseñamos el producto, empezamos a cocinar. Aquí cuentan cómo empezaron con el proyecto, que fue con Ariadna y con Sandra en Juntas Emprendemos. Como una panadería para poder trabajar el sobrador de manera compartida. Con tu apoyo seremos capaces de hacer viable una empresa de economía social liderada por mujeres y multiplicar por 3 la producción, lo que implica recuperar en torno a 1.300 kilos de pan excedente al año. ¿Y tú quieres sumarte a la lucha contra el desperdicio alimentario? Estamos ocupados. Y entonces, bueno, terminan con esa apelación de salvar el desperdicio alimentario. Entonces, su historia, a partir de ahí, que en este vídeo es más descriptivo porque necesitan darse a conocer para que la gente les apoye, pero luego si veis todas sus redes sociales, pues todo tiene que ver en base al desperdicio alimentario y demás, ¿vale? A ver. El de clientes como protagonistas. Clientes como protagonistas porque son los clientes para los que o sea, se lleva a cabo un relato en el que el cliente es el protagonista de la historia. A ver si os suena este anuncio. Hace unos días leí en el periódico que nunca se habían vendido tantos antidepresivos como ahora, sin trabajo y rodeado de noticias que no paran de decir lo malos que somos. Es normal que uno termine pensando que no sirve para nada.
Una amiga me dijo que lo mejor que puedes hacer cuando estás desanimado es mirar lo que has conseguido, porque ya lo hiciste. El estado de ánimo es capaz de borrar de nuestra memoria hasta 7 premios Nobel, o que somos únicos donando órganos. Idiomas: castellano, euskera, catalán, gallego, valenciano. El bable, que se te olvida el bable. Y 7 Óscares de Hollywood, que no son más porque Torrente subtitulado pierde un poco. Has puesto el silbo gomero. Y los deportes. Nos habrás puesto, ¿no? Esto está muy visto por las glorias de mi madre. Si eso fueron aficiones. Y el tren de alta velocidad que se lo hemos metido a los chinos. En el 8 del 27. No te olvides del Quijote. El que se tiró de la stratosfera. No, ese no era nuestro, chiquito. Y el submarino. La paella. Rija. Verás. No sé, yo creo que eso del extranjero no hay. Comitos, por lo menos uno por familia. Las magdalenas cortas. Infraestructura. Y aquí tenemos aeropuertos para volar. Nada como repasar lo que hubierais visto para levantar el ánimo y reír hasta del mayor de los desafíos. Ojito, no te olvides de los jóvenes. Exportamos la generación más preparada de la historia. Pero volveremos. Somos valientes. Y solidarios. La fuerza de la gente ha puesto a todo el mundo de acuerdo en el caso de los desahucios. Ojito, es que tiene toda la razón. Es la sincronizada, novela, los Paralímpicos. Hombre, por lo menos pon el fútbol. Somos campeones. Campeonas ellas, que con su pensión están manteniendo a sus hijos y a sus nietos. Se nos olvidan tantas cosas. Espera. El chorizo es para Morris y para la Merkel por el pavo. Y para el Fondo Monetario, salchichón. No piense que son solo palabras. Se te olvida que eres más listo de lo que crees, más fuerte de lo que piensas, incluso más guapo. Y cuando te das cuenta, es como tener superpoderes. Bueno, este anuncio, que era el currículum de todos, aquí Campofrío lo que hace es asemejar el valor de las tradiciones como una de las marcas más tradicionales en España y más grandes, que es Campofrío, y entonces ahí es donde ponen al cliente como protagonista a través de los valores de la identificación. Es decir, ¿quién no se ha visto identificado con alguna de las cosas que ocurren en este anuncio? Pues si no es el de los jóvenes que se van, es el de la abuela pensionista, si no es la... bueno, en fin, hablan del deporte, hablan de los cómicos, hablan de un montón de cosas y entonces hacen que la gente se identifique la marca final con el valor de la tradición, ¿no? Que es un poco la idea que quieren llevar a cabo. Y que además ya se ha convertido como una tradición que Campofrío todas las navidades haga anuncios de este tipo. El seguimiento de tendencias. No sé si os acordáis de un anuncio que hizo Movistar cuando fue el 15M en Madrid, en la Puerta del Sol, la acampada de la Puerta del Sol. Y entonces Movistar hizo un anuncio en el que en el que simulaban una asamblea del 15M con los típicos gestos que había en las asambleas del 15M y demás, y bueno, que fue muy criticado, pero quiero decir, es un seguimiento de tendencia. Ha cogido la marca y ha dicho, ¿qué es lo que de qué habla ahora todo el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Ah, pues a que hay asambleas, que cogen y hacen gestos de tal, no sé qué, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces reprodujeron para un anuncio una asamblea del 15M para promocionar sus mensajes gratuitos. Fue muy criticado por un lado, pero por otro lado fue leído como, pues eso, Movistar está atenta a lo que ocurre en la calle y lleva a cabo anuncios para que la gente también se identifique con eso. Esto es lo que os decía antes de la reutilización de contenidos según la época del año también, ¿no? Como el 28 de octubre y Dialoga habla de la muerte, los ritos y su importancia para el duelo. Entonces es importante, pues por ejemplo, hay Día contra el Cambio Climático, hay Día del Desperdicio Alimentario, por ejemplo, que Panduro lo hace, hay día de casi todo y hay algunos que son más importantes que otros, pero luego también hay como fechas o eventos que casi siempre ocurren. Por ejemplo, si vuestro proyecto está muy ligado al medio ambiente, pues acaba de terminar la cumbre de cambio climático, pues algo se puede enganchar dentro de esa, lo que se llama en comunicación, esa percha de actualidad,
rescatarla. O, por ejemplo, si tiene algo que ver con atención a violencia de género, o perspectiva de género, feminismos y demás. Pues el viernes es el día 25N, Día contra la Violencia Machista, pues ¿no? Sacar contenido relacionado o el 8 de marzo, Día de la Mujer. O sea, como que siempre se puede ir enganchando para hacer temas de actualidad y que interesan y que están candentes en ese momento. Ya no solo es para hacer un marketing de contenidos para nuestros clientes, sino también para atraer a la prensa como expertas, ¿no? Porque, por ejemplo, si Tangente en su momento hablaba pues durante la pandemia, por ejemplo, Tangente se posicionó muchísimo con la atención a personas mayores porque tienen varios proyectos para fomentar el bienestar de las personas mayores, sobre todo de las mujeres mayores. Pues durante la pandemia, gracias al marketing de contenidos y a posicionarse tanto en redes sociales como en su propia página web con este tema, pues luego la prensa también la llama como experta en personas que que trabajan con personas mayores. ¿Vale? Análisis de la competencia, construir a partir de la diferencia. Vamos a ver este. Este está en inglés, ¿vale? Pero, bueno, no sé si sabéis inglés, pero luego os lo puedo traducir un poco. Es un anuncio irónico. Chevron es una marca de petróleo, entonces, bueno, de gasolinas y demás. Entonces aquí lo que hacen es darle la vuelta a lo que hace Chevron. Entonces construyen a partir de la diferencia. We at Chevron believe that nothing is more precious than life. O sea, ahora mismo dice, somos Chevron, que no creemos en nada y que somos más preciados que la propia vida. Uy, que me he ido. We at Chevron believe that nothing is more precious than life, and that the most precious life of all is the dead kind, that has been compressed for hundreds of millions of years under massive rocks until it magically becomes oil. Oil that we can refine and sell as gasoline, so a cool-ass tank can crush a clay hut, or an airplane can take a businessman 3,000 miles to have dinner with someone. Ahora está contando que tener petróleo es lo mejor del mundo porque aunque contamines y destroces el planeta y mates la biodiversidad, puedes ir a tomar la tarta de cumpleaños con tu hija. Greenhouse gases that are transforming the planet right this second into a hellish George Miller film. Because at the end of the day, we at Chevron straight up don't give a single fuck about you, your weird children, or you. Que ahora está diciendo pues eso, que nos da igual tu vida, nos da igual todo, porque esto es lo que importa al final del día. You have billions and billions of dollars to pay for this commercial time. Y ahora tenemos millones y millones y millones de dólares para pagar por este anuncio. Footage and this bullshit music, all so that you will be lulled into a catatonic state that makes you forget one singular fact. Chevron is actively murdering you every day. Dice Chevron, de hecho te mata todos los días, pero nos da absolutamente igual. See, the human brain can only deal with so many things at once, so these emotionally loaded scenes will always push aside other thoughts like, Chevron is murdering me. It's just how our brains work, you meat puppet who exists only to feed us profits. Chevron, it's hard to even comprehend how little of a fuck we give about you. No, y entonces dice, we don't give a fuck about you, o sea que nos importas una mierda. Entonces, bueno, esta es una marca de energías renovables. De hecho, luego tuvieron un montón de litigios y demás porque cogen la Chevron y empiezan a sacar un anuncio, pues eso, que es súper bonito, que la música es súper bonita y demás, pero la voz en off es todo lo contrario. Y a partir de ahí, pues fueron súper polémicos, pero a la vez también súper conocidos. O sea, con estas cosas sí que hay que tener cuidado y supongo que la marca también tendría bastante dinero para saber si iban a ser demandados o no. Pero a pequeña escala nosotras también podemos hacer eso sin dar nombres o sin dar exactamente. Pero bueno, es una forma muy cómica de mostrarlo, ¿no? Porque
Tú puedes salir súper seria delante de la cámara y contarlo, o puedes utilizar esta ironía, ¿no? Que las imágenes digan una cosa y la voz en off diga otra. Y luego, bueno, algunos trucos, ¿no? Estas son las técnicas que hemos visto, un poco la inspiración, ¿vale? Todas estas pueden ser un poco de inspiración. A partir de estos puntos podemos empezar a construir también nuestro relato, pero ahora os voy a dar algunos trucos. El primero, pues valores universales. Lo hemos visto en todos los ejemplos que os he dado prácticamente. O sea, apelar a valores universales. O sea, ¿quién no ha sufrido con la pérdida de un ser querido, o quién no se le ha roto el corazón con una pareja, o a quién no? Bueno, ese tipo de cosas que todo el mundo ha sentido alguna vez, ¿no? Entonces, vamos a ver este anuncio de la DGT. Lo mejor de este verano no ha sido sentir a Raquel tan cerca. Y descubrir que a veces se llega más lejos en bici que en coche. Tampoco aquellas excursiones en las que perderse era la manera de encontrarse. Ni siquiera esa sensación de no saber qué día era. Lo mejor de este verano hubiese sido poder contarlo. El verano está lleno de vida y de vidas. Te cruzarás con muchas cuando salgas de viaje. Respétalas, porque viajar es vivir. Gobierno de España. Bueno, es un poco duro. Igual os tenía que haber dicho que había imágenes sensibles, pero en este caso pues está apelando a valores universales de tu pareja, de personas a las que quieres, ¿vale? Y de repente, pues además también con el formato de historia, que ahora vamos a ver otro ejemplo, de principio, nudo y desenlace. Te cuenta la historia y después el desenlace es que al final pues tiene un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, eso, más que decir ponte el cinturón cuando conduzcas, no conduzcas tan rápido o no tal, porque son cosas descriptivas que a lo mejor no te apelan a ti o no te llegan no te emocionan, pues te cuenta la historia y entonces te hace resituarte y pensar, ostras, si yo cuando coja el coche tengo que pensar que quiero volver a ver a esta persona, entonces voy a ser prudente, voy a ser tal. O sea, que es una forma también de contarse, ¿no? De apelar a esos valores universales. El principio y un desenlace que os decía, ¿no? Que es, es importante tenerlo claro y además ser coherentes con la historia que estamos contando, que tenga un desenlace que sea coherente con el inicio y con el propio desarrollo, y además hacerlo a un ritmo que tenga un poco de suspense, ¿no? Como el vídeo que acabamos de ver, que tiene un poco de suspense al principio. Entonces, aquí, por ejemplo, es otra marca que tampoco habla de su producto, pero que hace un poco esa historia de, si vais viendo las imágenes, de principio, desarrollo y desenlace. Y ahora tú y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar. Y ahora aquí tu voz vuelve a existir y aquella sensación de ser feliz y un gesto de golpe para el tiempo.
Debe haber otra forma de vivir. Bueno, la cosa va de cervezas. Habéis visto, por ejemplo, este anuncio que es una cerveza y que simplemente lo que quiere reflejar es que ya no utiliza anillas de plástico, porque sabéis que es una de las principales causas de muerte de la fauna marítima, porque los peces se enganchan en las redes, porque bueno, y entonces para decir que lo que van a hacer son redecillas de cartón en vez de plástico, se marcan este pedazo de anuncio en el que hablan de otras maneras de vivir, ¿no? Entonces, de empezar a cambiar hábitos. Bueno, pues es una forma igual, puede ser más hipócrita. O sea, yo no estoy valorando los anuncios que os estoy poniendo, no es que yo esté totalmente de acuerdo con ellos o que no estoy haciendo un cuestionamiento moral de los mismos, pero sí, desde el punto de vista del marketing, están muy bien hechos, porque realmente si tú no tienes un pensamiento crítico y piensas, ostras, ¿y cuántos litros de agua gastas para hacer la cerveza? ¿O dónde van tus residuos? ¿O dónde van no sé qué? Sino simplemente el hecho de no vas a utilizar redecillas de plástico, el anuncio es espectacular, está muy bien, ¿vale? O sea que eso también es para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ahí estaban contando una historia porque veis las imágenes que al principio pues va una retroexcavadora para talar un árbol, hay residuos de plástico en el mar y luego de repente se unen y empiezan a luchar entre todos contra ellos, ¿vale? Contra los malos. Luego está el humor, que es otro de los trucos que también viene muy bien y que además una de las cuentas que os voy a enseñar de TikTok apela muchísimo al humor y es una herramienta muy útil. Y aquí, por ejemplo, el anuncio que os voy a enseñar está muy chulo. Habla del humor, pero también de cosas muy... Es un anuncio de la Generalitat Valenciana para hablar de productos sostenibles, de alimentación sostenible. Y entonces, en vez de dar la chapa de, pues esto es así, los productos sostenibles, de proximidad, no sé qué, en vez de hacer una descripción, hacen este spot que a mí me parece una genialidad y lo sacaron hace poco. Vamos a verlo. Confecomers presenta principios para recuperar los principios. 4 conceptos muy básicos para que la próxima leche no nos pille a contrapié. Cerca. Esto es cerca y esto es lejos. Esto es una cerca y esto es cercanías. Tu abuelo compraba cerca, Aristóteles compraba cerca. Llevamos miles de años comprando cerca. ¿Por qué hemos dejado de comprar cerca? En la Comunidad Valenciana hay 50.000 comercios que están cerca. Catalina compra cerca. Compra de cerca, que paga los impuestos cerca. Y con esos impuestos se hace cosas cerca. Niños, ¿vosotros dónde queréis el parque? Cerca, ¿Y el colegio? cerca. ¿Y el hospital? ¡Cerca! Pues queda claro. Fresco. Aquí hay una norma medio universal. Si viene congelado está frío. Si viene de cerca está fresco. Fresco, recién cogido, recién sacado, recién cortado, con todo su sabor y sus nutrientes intactos. Niño, tómate el zumo que se le van las vitaminas. Fresco, fresco, fresco. Un refresco. No fresco. Vamos a ver, si viene de Japón no está fresco. Si madura en un contenedor no está fresco. ¿Por qué compras en el mercado? Porque venden producto fresco. Y para terminar con esto, piensa que si compras producto de aquí, se seguirá plantando aquí, seguirá creciendo aquí y siempre podrás comer producto fresco. Pero como nuestros productores dejen de producir aquí, cuando se lía una gorda, lo que nos vamos a comer es una muy fresca. Sostenible. Esto es un envase sostenible. Sostenible porque sostiene los recursos y los niveles de seguridad. Como el pequeño comercio, que también es sostenible. Sostenible porque sostiene tu barrio y tu economía local. Y es sostenible porque lo sostienen Jorge y María. Y Juan, que ahora está tocando un fa sostenido. Pero se levanta a las 7:27 para sostener a su familia. Y se los lleva al campo el fin de semana para que entiendan por qué hay que sostener el planeta. Y recuerda que si compras una prenda sostenible, pero viene por tierra, mar y aire, pues oye, igual ya no es tan sostenible. Humano. Esto es un humano. Esto es una mano. Y este es Mariano. Mariano es un humano que trabaja en un comercio cercano. Y da igual que busques una nevera que una chimenea de propano. Siempre te atiende con una sonrisa como un piano. Y si se estropea un producto que le compraste a Mariano, Llama a Mariano. te llamas y ya está. Es lo que tiene el comercio cercano, que te atiende Mariano, no una máquina con voz de marciano. Así que si me permites el consejo, y espero que no sea en vano, elige siempre que puedas un comercio cercano. Elige siempre que puedas un comercio más humano. Confecomers, el buen comprar. Bueno, pues esto también es una forma de hablar de los principios, en este caso, ¿no? De economía social, de proximidad, sostenibilidad y demás, pero de una forma muchísimo más agradable, divertida.
y que te hace entender de forma, o sea, que es un producto que está muy pensado, pero que te hace pensar en cómo puedo llegar a la gente de una forma que no sea aburrida, que sea tosca, ¿vale? Entonces ahí le han dado una vuelta, han empezado a pensar en cómo contraponer ideas, cómo hablar del comercio cercano de una forma pues bastante más divertida. Y ahí pues les ha salido esto, que es brutal. Otra que también me gusta muchísimo es cuando nos centramos muchísimo en el público objetivo al que nos dirigimos. Es decir, no es lo mismo hacer un spot o contar nuestra marca, porque bueno, aquí todo el rato estamos hablando en dos niveles, ¿vale? Hablamos del marketing de contenidos, de algo que se va a prolongar en el tiempo, es decir, qué cosas voy a contar, cómo las voy a contar, cómo voy a traer a mi público, a mi marca, a través de historias, a través de apelar a emociones, y otra cosa es cómo cuento en un spot quién soy, ¿vale? O el objetivo que quiero, que puedo hacer un spot, puedo hacer 4.000 spots al año, o puedo hacer uno en Navidad y otro en verano, o puedo hacer, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando ahora. Entonces, cuando haces ese spot o cuando haces, necesitas saber a quién te quieres dirigir de verdad pues, para contarlo a través del humor o para contarlo a través de una forma mucho más seria como el de la DGT, ¿vale? Porque estamos viendo cómo el de la DGT apela a valores universales y cómo el de la Generalitat Valenciana pues va directamente al humor. Este, que también me gusta mucho, es de la... Bueno, aquí lo que quería decir con los públicos es que hay que afinar muchísimo los públicos. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en estas dos personalidades podemos decir, yo me dirijo a hombres, ¿vale? Yo me dirijo a hombres de mediana edad de 47, 48 años, ¿vale? Yo me dirijo a hombres de 48 años con alto poder adquisitivo, ¿vale? Pues me salen dos personalidades como estas. Son varones, tienen 48 años y tienen alto poder adquisitivo, pero no tienen absolutamente nada que ver entre ellas. Entonces, Mario Vaquerizo y el rey Felipe VI no tienen nada que ver entre ellos, ¿no? Entonces, hay que intentar como pensar más que por grupos de edad o más que, bueno, también por grupos de edad, ¿no? Pero también por lugares de residencia, por intereses, por gustos, aficiones, estilos de vida, sobre todo, ¿vale? Hay que pensar en eso cuando nos vayamos a dirigir a la gente. Entonces, este es el spot que hizo la Diputación de Barcelona o la Generalitat de Cataluña, no sé muy bien, o el Ayuntamiento de Barcelona, una de las tres administraciones. Bueno, lo vamos a ver y luego lo comentamos. Ay, este no es el spot. Bueno, lo voy a buscar un momento. Creo que lo tengo guardado en mi equipo. Bueno, es un spot de... a ver... es que no sé si voy a tardar menos en encontrarlo en internet. Es un spot para decirle a la gente joven que se tiene que comportar en el cercanías. Vale, y entonces lo hacen de una forma muy divertida. Trap, civismo, Trump. Vale, aquí lo tengo. Decidme si lo escucháis. Perdona, no te quiero molestar, pero tú eres Immanuel Kant, ¿no? Hey, sí, soy yo. Qué fuerte, soy súper fan tuyo desde siempre. Ah, muchas gracias. Es que, el imperativo categórico es flipante. No me acuerdo bien cómo era, pero el rollo actúa como crees que debería hacerlo todo el mundo. Es que me encanta, de verdad. Es que es una bomba eso. ¿Pero lo has entendido bien? Creo que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes los pies encima del asiento? ¡Wow! Es verdad. Yo olvidé el cívico dentro del tram, un mal ciudadano que no cuida el tram. Me creo que tú no hayas cometido nunca un acto incívico, alguna cosilla habrás hecho. Ni de coña, porque yo soy tan comportamiento ejemplar. Con lo que hago podría ser universal. No, pero sí que es verdad que alguna vez he visto un sitio libre desde fuera del tram y no he dejado salir primero a la gente, ¿sabes?
He entrado rápido porque no quería que me quitaran el sitio, pero eso está mal. Eso está mal. Es que parece una tontería, pero hay que dejar salir antes de entrar, ¿no? Sí, totalmente, porque... Y salir al tren lleno de gente. Se estuvo pensando en los otros. Lo hago bien. Si cedo mi sitio a quien lo necesita. Lo hago bien. Si hablo flojito por móvil. Lo hago bien. Si escucho música con auriculares. Lo hago bien. Si no fuerzo las puertas de acceso. Lo hago bien. Si no me cuelgo de las barras. Lo hago bien. Si viajo con mi perrito sin bozal. No, el perro tiene que llevar bozal. El perro en el tram tiene que llevar bozal. Pero mi perro no muerde, no veo ninguna razón. Ya, pero hay gente que le tiene miedo a los perros. No, hombre, no, pero si con esta cara que tiene no puede hacerle daño a nadie. Pero las normas están para ayudar a que la convivencia sea más cívica. ¿Te lo he dicho o no? Yo que te he dicho antes de salir de casa, ponme el bozal, tío, son las normas. Y tú, no pasa nada, no sé qué. ¿Y ahora qué? No, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Es que te juro que se lo he dicho como 3 veces. Ponme el bozal, tío, ¿qué más te da? Bueno, no pasa nada, para la próxima ya sabemos. Ten claro que lo hará, vamos. Hostia, me has hecho pasar vergüenza delante de Immanuel Kant. En el tram, piensa como Kant. Piensa en los demás. Bueno, pues este, por ejemplo, está muy pensado para qué público. Para público joven, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo decirle a la gente mayor que actúe bien en el cercanías y demás, que hacerlo con este spot, que también pues no sé cuántas visualizaciones he visto aquí, pero muchísimas visualizaciones y como spot estuvo muy bien también. A ver. Vamos con la identificación, aunque ya lo hemos visto a través de varios spots, pero es otro de los trucos, ¿no? Pensar en cuando yo quiero hacer un spot para mi marca, cómo se pueden los demás identificar con lo que yo estoy haciendo. Entonces, en este caso, volvemos otra vez al tema de los acentos y a la territorialidad, ¿no? Que es una de las fórmulas para que los demás se sientan identificados, y vamos a verlo. Refrescate con Pepsi. Hot. Pepsi. Refrescate con Pepsi. Hot. Feel the Pepsi. Refrescate con Pepsi. 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 Oye, tío, que yo soy de Fuenla, yo digo Pepsi. Pepsi o Pepsi. Lo digas como lo digas, ahorras. Pues ahí, por ejemplo, simplemente lo que están haciendo es identificar a la gente bueno, aquí dice Fuenlabrada, pero en realidad casi todo el mundo dice Pepsi, o por lo menos en Madrid, y entonces hacen simplemente esa asociación de da igual cómo lo digas, da igual cómo lo hagas, el sabor va a ser el mismo, ¿no? Entonces también es un poco de humor con identificación está en este caso. Luego la responsabilidad también, muchas veces, bueno, uno de los vídeos que hemos visto apelando a la responsabilidad, por ejemplo, sería el de Estrella Damm, en el que habla de lo del plástico que hemos visto. Pero bueno, este, por ejemplo, está muy bien, es simplemente, no es audiovisual, es a través de carteles que pusieron. Cada 4 horas una persona muere ahogada en el Mediterráneo, pero aquí tienes otro cartel por si decides mirar para otro lado. Pues simplemente es una fórmula de apelar a la responsabilidad y de hacer una campaña que con pocos medios, porque esto es de la ONG Open Arms, con pocos medios, incluso trascendiendo a lo físico, porque la campaña a lo mejor la ha visto muy poquita gente, pero en el momento en el que suben esto a redes sociales, pues se viralizó muchísimo, ¿no? A través de las redes sociales. El resto de fotos de este post son de cómo colocaban los carteles, o sea que muchas veces simplemente poniendo un par de carteles o 3, haciendo la cartelería física, poniéndolo y después llevándolo al plano digital, también se puede viralizar, y es una fórmula mucho más económica que cualquier otra, ¿no? Y bueno, yo también digo que la rueda ya está inventada, es decir, que esto no, o sea, se puede transformar o copiar para hacer nuestros propios proyectos, es decir, que probablemente Open Arms se haya inspirado en otro sitio para hacer este cartel, ¿vale? O sea que casi todo está inventado ya. Pero bueno, por eso también os estoy enseñando como muchos ejemplos para que de ahí podamos copiar, reformular y transformar estos spots en otra cosa. La comparación de ideas, este lo hice
el año pasado por Navidad, os lo voy a enseñar también para que lo veáis, lo que pasa que estaba en Instagram y llegó a las 460.000 reproducciones con un tema como es la luz de la Cañada Real. Y era como, bueno, ¿cómo podemos hablar de la Cañada Real sin hablar todo el rato de la Cañada Real, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos hacer y de una fórmula muy barata y sencilla, pues hicimos esto. A ver. Bueno, si os habéis dado cuenta, ¿lo habéis visto? No lo he compartido, ¿no? Vale, lo comparto otra vez. Lo que hace es, para que veáis el vídeo, lo que hace es comparar una imagen de la Gran Vía o del centro de Madrid con las luces de Navidad con imágenes de la Cañada Real. Bueno, pues ahí se compara, pues eso, una menina con una mujer que está con una vela en la Cañada Real, el árbol de Navidad lleno de luces con un árbol en la Cañada Real sin luz. Pues es una contraposición de ideas. Uy, no quiero ponerlo otra vez. Ahí. Pues eso, es como contraponer ideas para que choque más todavía, ¿no? Por ejemplo, me lo imagino que Open Arms podría hacer lo mismo con las cenas de Navidad y las pateras llenas, ¿no? Imaginaos, pues una cena de Navidad y hago clic con el dedo y es una patera llena. Entonces, como ese tipo de cosas que va cambiando el ritmo y vais viendo, pues por ejemplo, si alguna de vosotras tiene algo relacionado con alimentación sostenible, pues un tomate transgénico con un tomate tal, un tomate, ¿no? Vamos cambiando, como vamos contraponiendo ideas a lo que... Para generar ese impacto, ¿no? En la gente y que se dé cuenta de forma muy breve cuáles son nuestros valores y cuáles son los de la competencia. Entonces, pasada esta parte de un poco de inspiración, vamos a intentar hacer la práctica, ¿vale? Y luego os enseño un poco la parte de TikTok, bueno, aunque creo que lo vamos a hacer primero porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, la práctica que os quería presentar era un poco cómo construir nuestra historia paso a paso, ¿vale? Entonces, aquí os proponía cómo contarla, ¿vale? A través de 4 pasos, que serían, por un lado, escribir las palabras que quieres que aparezcan en tu descripción, ¿vale? De proyecto. Después, dividirlo para que nos quede claro que el quién y el qué, el dónde y el cómo, el por qué, que al final no es otra cosa que responder a las 6 W, el what, who, where, how, why and when, que es qué, quién, dónde, cómo, por qué y cuándo, ¿vale? Entonces, esto lo he hecho con el Grupo Cooperativo Tangente, que como sabéis es uno de los promotores de la Escuela Juana Millán, que es donde yo trabajaba antes, y después, una vez que tenemos la descripción hecha, totalmente aséptica de el Grupo Cooperativo Tangente, pues como veis aquí, repasando las palabras que yo he puesto aquí, las palabras claves, si las veis, pues aquí las tengo en rojito, ¿no? El Grupo Cooperativo Tangente, ¿quién y qué? El Grupo Cooperativo Tangente es una cooperativa formada por 14 entidades dedicada a la creación de proyectos innovadores, es una de las palabras que quería poner, para mejorar la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, que son otras 2. Nuestros servicios se realizan en el ámbito de la consultoría social, emprendimiento colectivo, bla, 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 que también las quería poner. El dónde y el cómo. Nuestra actividad se centra principalmente en Madrid y en áreas urbanas, que es otra de las cosas que quería resaltar. Nuestra visión está enmarcada en los principios de la economía social, que es otra de las cosas que quería resaltar. Y luego el por qué. ¿Por qué queremos darle vida a una economía que ponga a las personas, otra vez lo resalto, en el centro de nuestra actividad empresarial? Esto es una fórmula básica de describir nuestro proyecto. Es básica, ¿vale? A partir de aquí es donde empezamos a trabajar la historia que hay detrás, el spot que queremos trabajar. Pero primero tenemos que tener claro
cuál es la descripción del producto, quiénes somos, qué hacemos, dónde y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿vale? Una vez que tenemos esta fórmula descrita, empleamos la técnica de la psicología del discurso, que es emocional, racional, emocional. Empezamos atrayendo la atención, entonces ya le estamos dando un poquito de relato a nuestra descripción. Apelamos un poquito a la emoción, después contamos un poquito la parte más racional y después volvemos a apelar a las emociones. Y aquí saldría un poquito esto. Pero como veis, vamos trabajando el mismo texto de nuestra descripción, la vamos trabajando poquito a poco. Entonces, con todo lo que hemos visto, ahora este emocional, veis ahí está por colores, emocional, racional, emocional. En el emocional sería, ¿quieres vivir en una ciudad más amable? ¿Colaborar con empresas que trabajan por revertir los impactos negativos del capitalismo? En el grupo Tangente soñamos con construir ciudades donde el tiempo sea un derecho y no un anhelo, porque nuestros objetivos empresariales no son incompatibles con la vida. Porque no somos lo mismo. Y entonces, la parte racional, somos una cooperativa donde las trabajadoras somos las dueñas, nuestras normas, nuestras reglas, que son las mismas que las tuyas, por eso llevamos a cabo proyectos innovadores, veis que siguen apareciendo las mismas palabras, que mejoran la calidad de vida de las personas, el medio ambiente, trabajamos en la consultoría, bueno, esta es la parte más racional. Y luego terminamos de Madrid y para Madrid, para situarnos en dónde estamos, como decíamos antes, sin perder lo que decíamos antes. Nuestra visión está enmarcada en los principios de la economía social, en la que rige la igualdad y la horizontalidad, porque queremos darle vida a una economía que ponga a las personas en el centro, porque queremos una economía con nombre propio, que esta es un poco también de donde una fórmula de cómo surge también Juana Millán y cómo al final damos a... Cuando queremos, o sea, como en Tangente queremos una economía con nombre propio, nos sale que al final lo que queremos es que la Escuela de Emprendimiento tenga un nombre propio, ¿no? Que es en este caso Juana Millán. Entonces, de todo esto, aquí podemos tener como ya una parte más de relato, ¿vale? Está más, digamos, está un poco más contada, relatada, ya no es tan aséptica de somos 14 empresas que hacemos no sé qué, sino que ya tiene un poco más de cuento o de relato. Y luego... cuando llega, por ejemplo, Navidad, decimos, venga, pues vamos a contar algo de Navidad. Vamos a hacer un spot de Tangente en Navidad. Entonces, aquí ya hemos trabajado un poco lo que somos, bueno, pues que el tiempo sea un derecho y no un anhelo, que no somos lo mismo. Entonces, empezamos a darle vueltas y decimos, vale, pues como estamos, justamente este spot fue del año pasado, tras la pandemia, y decimos, vale, vamos a darle vueltas a cómo podemos hacer para sacar un spot el día de la lotería de Navidad y que tenga que ver con Tangente y con que no somos lo mismo bueno, y nos salió esto. Que técnicamente, obviamente, los recursos son los que tenemos, pero que para que veáis que con los recursos que tenemos podemos hacer cosas un poco apañadas, ¿sabes? Un poco más chulas. No es lo mismo tocar que tocar. Tampoco es lo mismo tocar que tocar. Qué mala suerte. Mi amigo invisible es... Ni mucho menos es lo mismo tocar que tocar. Para este 2021 deseamos que te toque lo bueno. Tangente, no es lo mismo. Bueno, pues eso es un poco cuando hablamos ¿no? de todo lo que estamos hablando, de cómo construir el relato, pues obviamente vamos definiendo, vamos puliendo el relato y después cuando ya tenemos que hacer, y ahí obviamente cuando nos presentamos a alguien tenemos que decir lo que somos también, ¿no? Como hacían las compañeras de Panduru, pero luego cuando tienes que hacer un spot o cuando vas a hacer algo más divertido para cierta época del año y demás y que, bueno, pues que sea un poco, que toque un poco la identificación con las personas, ¿no? Porque estábamos con el tema de tocarnos, no nos podemos tocar porque la pandemia, porque no sé qué. Bueno, pues puede ser algo más divertido.
en el que no estamos diciendo qué somos ni qué hacemos en este spot que hemos hecho, no decimos lo que hacemos, pero sí apelamos a los valores de queremos que te toque lo bueno, queremos todo lo bueno para ti y además no somos lo mismo. Y luego ya si te entra curiosidad, pues ya mirarás lo que somos, porque obviamente spots así como de Cruzcampo, pues no hace falta que te vayas a Cruzcampo a ver qué es Cruzcampo, porque ya sabemos que es cerveza. La gente no sabe lo que es, pero puede generar una cierta inquietud por saber qué es esta marca que ha hecho este spot y entonces se meta a verlo. Entonces mi propuesta de práctica es que hagáis un poco esto, que escribáis la descripción del proyecto en base a estos consejos, que marquéis en otros colores las palabras clave, respondiendo a las preguntas quién, qué, dónde, cómo y por qué, y después, una vez que lo tengáis, le podáis dar esta estructura emocional, racional, emocional, pero que sea algo como no mucho más largo que esto. Y entonces, a partir de ahí, es donde podéis empezar a pensar cuál es vuestro relato, cuál es vuestra historia de proyecto que queréis contar, ¿vale? En diferentes spots, porque ya os decía antes, ¿no? Que esto es como vuestra historia, vuestro propio relato de proyecto, de empresa, y luego por otro lado está el marketing de contenidos, que es lo que nos ayuda a darnos a conocer de una forma, digamos, más sutil, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a terminar esta parte de TikTok y hacemos la práctica, ¿vale? Porque así terminamos, que quiero que lo veáis, para que os quitéis el miedo de hacer cosas en redes sociales y que son muy sencillas, y después hacemos la práctica y lo que nos dé, pues lo ponemos en común. Entonces, en social media, meteórico ascenso de TikTok, veis ahí personas que utilizan a nivel mundial en millones estas redes sociales. Facebook sigue siendo la más usada, pero es verdad que tenemos un público de edades cada vez más altas en Facebook. Y sin embargo, en TikTok también va subiendo la media de edad, pero es que va subiendo muchísimo el nivel de usuarios. O sea, ya le sobrepasa a Instagram, le sobrepasa a LinkedIn, le sobrepasa a Twitter, que Twitter es una red social, bueno, pues un poco más politizada. Realmente para proyectos de marca yo casi ya cada vez no lo recomiendo, ni siquiera su uso. Porque realmente no Twitter se ha quedado como una red social mucho más política. Instagram sí, yo la recomiendo muchísimo, Facebook también, además se pueden replicar los contenidos más o menos, pero TikTok es una red social con muchísimo potencial y que exige contenido nativo, es decir, contenido que se haga para TikTok, ¿vale? Como veis, se posiciona como la plataforma líder para publicitar nuevas marcas en la era del post-COVID, ¿vale? Y entonces, bueno, os dejo aquí como 4 cositas de la red social, que es la que más crece, que es joven, es decir, hay un público medio de entre 15 y 35 años, pero cada vez hay más otras edades, o sea... Quiero decir, yo ya conozco a gente o sea, padres de amigos míos que ya utilizan TikTok más que yo y cosas así. Hay muchísimas tendencias y trends que eso lo que hace es que simplemente tú ves un vídeo con una música y si tú subes un vídeo con esa misma música, pues tienes casi garantizado que tenga un mínimo de reproducciones, ¿vale? Porque son como virales. Los influencers tienen muchísima capacidad, entonces... hay muchísimas marcas que colaboran con influencers para que les hagan publicidad, pero luego también hay influencers, como digo yo, medios que no son todavía muy conocidos y que sí que están comprometidos con ciertas cosas y que, bueno, a cambio de que tú les das tus productos, ellos te hacen algún anuncio. O sea, que tampoco tienes que pagar un dinero extra súper alto, sino que tú hablas con un usuario que dices, mira, pues es joven, tiene, pues yo qué sé, a lo mejor 5.000, 6.000, 7.000 seguidores, y por estos seguidores le puedo decir, pues mira, a cambio de darte esto y esto, tú me haces esto, ¿no? Y se pueden hacer trueques. Los vídeos más virales son o de 15 segundos o de 1 minuto o de 3 minutos, pero sobre todo entre 15 o 1 minuto, ¿vale? Se puede editar vídeos en la propia herramienta y este es el cambio fundamental que hay con otras redes sociales, y es que hasta ahora pues hacer fotografía todo el mundo sabe, hacer no sé qué todo el mundo sabe, pero hay el vídeo que nos da un poco más de miedo. TikTok te deja editar en la propia herramienta de TikTok, te la descargas
Y entonces te va diciendo editar clips y tú vas subiendo vídeos y te va dejando editarlos, te va dejando poner transiciones, te va dejando poner títulos. O sea que yo os animo a que os hagáis una cuenta, aunque sea falsa, y que empecéis a probar. En plan, incluso la podéis poner privada para que nadie os siga y empezáis a probar y a probar y a probar y a probar sin miedo a cagarla porque es una cuenta falsa o es una cuenta privada y no pasa nada. Y luego es una estética bastante noventera, que es una estética un poco que no es profesional en el sentido, que es un poco cutre. Que antes os decía lo de cutre y artesano, pero en este caso TikTok sí que te permite ser un poco más hortera en este sentido, ¿no? Porque puedes poner luces de colorines, pegatines, emoticonos y da igual. Es que la estética de TikTok es un poco noventera, es un poco la vuelta a eso, ¿no? Y entonces os quería enseñar una cuenta que me gusta muchísimo en TikTok, que son unos churreros en Barcelona. A ver. Y vamos a ver algún vídeo. Por ejemplo, uno que tiene, que es el que más seguidores tiene. Bueno, esto es una cuenta de un señor que tiene una churrería en Barcelona y ya está. Y mira, este tiene 314.000 reproducciones. Muchas de las cosas buenas que tiene ser churrero es poder comer churritos calentitos cuando quieras. O comerte los churros de chocolate recién empapados ahí, que empapen en chocolate, eso es una delicia. O unas buenas patatitas con sal para el aperitivo. O ver cómo los amigos o clientes disfrutan con tus productos. Y de vez en cuando disfrutar yo también, como por ejemplo de un suizo ahí que empape de nata con churritos. Y una cosa que me vuelve loca es que cuando sobra chocolate lo guardo en la nevera y me lo como al día siguiente, tío. Así estoy yo de hermoso. Madre mía, qué bueno. Mucho. Pues ya está. Y esto lo ha grabado en vertical con el móvil y ya está. Por ejemplo, 84.000 visitas. Que suelo hacer más o menos una mañana antes de... Vosotros veis así el mostrador repleto de cosas, pero detrás tiene un trabajillo. Y me preguntáis, ¿por qué te levantas a las 4? Pues mira, para freír los chuchos, por ejemplo. Hacer chocolate para que quede ahí en la chocolatera, para tenerlo preparado. Y una vez tengo los fritos los chuchos y los rellenos, pues hago los primeros churros de la mañana. Y las primeras porritas. Y los primeros churros de la mañana, ¿dónde van? Pues a rebozarlos en el néctar sagrado de chocolate. Me pongo a empapar de todos los colores. Que si chocolate blanco, que si chocolate rosa, que si negro, de todo. Y ahí ya me han dado casi una hora. Y así queda la mañana cuando acaba la guerra. Mientras recojo voy picando. Eso. ¿Veis? Es algo muy sencillo que lo hace simplemente con su móvil y luego ya directamente le habla a sus seguidores. Por ejemplo, antes veía un vídeo que ahora no sé cuál va a ser exactamente. A ver si... ¿Queréis una forma de hacer los churros con chocolate fácil y bien? Ahí la tenéis. Genial. Bueno, esto es una receta. Pero, por ejemplo, antes escribía... Bueno, hace cosas de su día a día, ¿no? Por ejemplo. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? ¿Veis? Pues, por ejemplo, cuando le pongo una porra a un extranjero, ¿no? O, bueno, cosas así. Y entonces, antes ya tenía un vídeo, que no sé ahora mismo cuál es, que ya estaba diciendo, gente, me escribís tanto que o me dedico a hacer TikToks o me dedico a hacer churros, porque no puedo contestaros a todos a la vez. Entonces, bueno, pues se ha hecho ya súper famoso y tiene pues 364.000 seguidores. Y dice que una de las cosas que siempre le preguntan es dónde está, cuál es la dirección del sitio, porque quieren probar sus churros, porque claro, está todo el rato sacando vídeos de los churros, del chocolate, del no sé qué, y no hace otra cosa nada más que contar lo que hace en el día a día, ¿vale? Entonces no tiene mucha más enjundia en este caso. Y con eso pues genera lo que decíamos antes, que en marketing se llama engagement. La gente ya busca sus vídeos para ver qué churros ha hecho hoy o qué anécdota le ha pasado con alguien, ¿no? Porque como ve a tanta gente todos los días. Bueno, entonces
eso, que no tengáis miedo a empezar a probar cosas en TikTok porque realmente se crece muy rápido. O sea, si empezáis a volcar contenidos, empezáis a hacer vídeos que con el móvil en vertical se hace muy sencillo, podéis crecer muy rápido y es algo que a mí me da rabia porque en muchos, como que mucha gente simplemente lo desecha o lo abandona por miedo, porque pues eso no es para mí, eso es una red social para jóvenes, eso no tal. Entonces como que lo desechamos y perdemos una oportunidad de oro porque realmente se crece rápido, es muy divertida, se pueden hacer un montón de cosas fáciles porque la herramienta te lo permite y que está hecha para eso, ¿vale? Directamente. Y para terminar, bueno, algunas herramientas también que podéis hacer dentro de vuestro marketing de contenidos, como os enseñaba aquí, pues prensa, artículos de opinión que podéis meter en prensa, las redes sociales, como os decía, TikTok y vídeos en vertical, charlas, debates, blogs, memes, boletines, newsletters, no sé si tenéis newsletter para enviar correos electrónicos, todo el material audiovisual que, como insisto, hoy en día hay que hacerlo en vertical porque incluso YouTube, no sé si lo sabéis, pero YouTube tiene una parte que es de shorts. Os lo voy a enseñar. A ver. O sea, yo no tengo ninguno, ¿vale? Pero bueno, es que claro, como no tengo ninguno, no os lo puedo enseñar. Pero hoy en día YouTube, el plano horizontal, casi lo ha desechado y todos los vídeos que más, que el algoritmo más promociona y demás son en vertical y se llaman shorts. Entonces, prácticamente yo veo una brecha generacional cuando voy a un concierto y veo a alguien grabando así el concierto o a alguien grabando así el concierto. Si está grabando en vertical es porque es una persona de... no sé, no, da igual, es una brecha generacional. O sea, hay que grabar en vertical porque el formato va en vertical, porque ya casi la tele no se utiliza, porque lo que se utiliza es el móvil y porque todos los contenidos están en vertical. Entonces, salvo que vayamos a hacer algo para la televisión, algo para presentar en un spot publicitario, obviamente un spot publicitario para que lo vea mucha gente, no sé qué, incluso si vais a hacer eso, tenéis que hacer una versión en vertical. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad ha sacado un anuncio con el tema del solo sí es sí y demás, y bueno, toda la polémica que hay, y entonces yo me he fijado si el spot lo han hecho en horizontal y luego lo han adaptado medianamente a vertical, o si está en horizontal y en vertical, y efectivamente está en los dos. O sea, siempre hay que adaptarlo al vertical, porque incluso en Instagram están los Reels, que no sé si los conocéis, y son todo vídeos en vertical y de hecho Instagram ahora mismo está promocionando muchísimo los Reels para competir con TikTok, ¿vale? Entonces, porque TikTok se está comiendo Instagram, entonces pues Instagram ha dicho, vale, pues hago los Reels, y entonces YouTube ha dicho, vale, pues hago los Shorts, y entonces el formato es vertical. Bueno, en 20 minutos que nos quedan, chicas, hacemos la práctica y vemos qué nos sale. Os pongo un poco otra vez cuáles son los pasos, que es primero poner las palabras clave, después responder a estas preguntas, primero el quién y el qué, después el dónde y el cómo, después el por qué, ¿vale? Lo escribo y después lo adapto al emocional, racional, emocional. Y ya nos queda un medio relato, que después hay que seguir puliendo para los spots que queramos hacer. Nos damos, a ver, va a ser poco, ¿vale? Pero también para que podáis hablar vosotras y contar y hablar y compartir un poco. Nos damos 10 minutillos. ¿Queréis que os pongo un poco la pantalla? Y son un poco las palabras clave. El quién, qué primero, el dónde, cómo después, el por qué lo último, y después adaptarlo a emocional, racional, emocional. Y cuando lo adaptéis al emocional, racional, emocional, también pensar en todo lo que hemos visto, ¿no? En los trucos, en la identificación, en el humor, si es el caso que elegís, en
la estructura mental, ¿no? de las historias, de principio, nudo y desenlace, si queréis que sea como un cuento, apelar a las emociones universales, ¿vale? Todo esto lo vamos a hacer muy rápido, pero obviamente tenéis el plan de las fases, de cómo hacer las fases, de buscar bien el público objetivo, los objetivos SMART y todo esto. Pero bueno, ahora es como un brainstorming. Y en 10 minutitos lo ponemos en común y vemos también quién tiene más ideas o para aportar, ¿vale? Hola, hola, llamando. Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí al otro lado? Sí, estamos ahí, desmutadas. Mucho para ¿Cómo muy poco vais? tiempo. A ver, no, yo soy consciente de que en 10 minutos no da mucho tiempo, pero si esbozar una primera idea para compartirla y ver qué cosas nos podemos aportar entre todas. Así que quien quiera empezar, con alguien que tenga algo escrito, que haya podido darle una vuelta por lo menos. A ver, yo tengo aquí una cosilla, pero Venga. Mar está en lo mismo, pero con otra. Hemos Vale. decidido escribir Cada una cosas por nuestro lado, separadas porque si no es imposible. y luego Vale. juntarlas. Vale. ¿Te imaginas viajar en el tiempo a un lugar donde todo vuelve a tener un ritmo lento, en contacto con la naturaleza? Imaginad una almazara industrial que funciona sin electricidad. El Molino de las Pilas es un edificio de 1882 rescatado como lugar de encuentro y motor de ideas en el corazón rural de Teba, Málaga. Un proyecto liderado por mujeres que se reinventan, algo así, me parece, como motor de las artes y la cultura, reivindicando las artes y la cultura como motor de innovación social en el entorno rural sostenible y solidario. Mogollón de cosas. Y me ha faltado, me parece que está genial, o sea, que me he ido imaginando un poco las imágenes, o sea, sobre todo cuando leéis vuestra descripción de proyecto, lo bueno es que genere en la otra persona que está escuchando imágenes, ¿no? Visuales en la cabeza, que me estoy imaginando. Entonces yo sí que me estaba imaginando pues el molino, la almazara, la zona, Málaga, que está muy bien, como situarlo donde es y tal. Me falta como una llamada a la acción final, lo que se llama un call to action, sería como un final de... A conocernos, una cosa así, ¿no? Eso es. Y luego a partir de ahí, que tú tienes como esa descripción inicial, donde no cuentas obviamente todo el proyecto, pero estás contando ya bastante, luego a partir de ahí, como con qué valores lo quieres aterrizar. Hemos visto un montón de ejemplos en los que se apela muchísimo a la territorialidad, a las tradiciones de esa zona. Bueno, entonces a partir de ahí, sabiendo quién va a ser el público objetivo, si va a ser solo de Málaga, si va a ser de todo el territorio español, si va a ser para empresas para que vayan allí a hacer sus eventos, si va a ser para estancias culturales de personas que quieren ir a descansar del mundo y ir allí a crear y ser creativos y demás, pues ahí, por ejemplo, se me ocurre todo un relato que, por ejemplo, lo leía el domingo ayer, había un artículo en El País que hablaba de que hemos perdido la costumbre del descanso y el reposo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, por ejemplo, es un valor universal, ¿no? Porque casi todo el mundo que conoces, o sea, como que está muy de moda el hecho de estar muy ocupado y muy ocupada. Entonces, como generar un relato a través de eso, a través de un poco del derecho al descanso, el reposo, volver a aburrirnos como hacían a lo mejor nuestros abuelos, a tocar, a crear, ¿no? Y a hacer ese tipo de cosas, es un valor universal porque hoy en día todo el mundo vive estresado. Las tecnologías vinieron para ahorrarnos tiempo y lo que hacen realmente es quitarnos más tiempo porque estamos hiperconectados todo el rato. Entonces, bueno, por ahí podría ser, por ejemplo, un valor para contar el relato del molino. Está muy bien.
¿Alguien más se quiere animar? ¿Tú lo has escrito también de otra manera? Sí. Bueno, se repiten cosas que tú has dicho. Bueno, no pasa nada. ¿Puedo? Sí, dale. Vale. Molino de las Pilas, liderado por 3 mujeres en el corazón del mundo rural andaluz. Cuenta con un molino de aceite del siglo XIX, patrimonio histórico industrial en el que podrás viajar a través del tiempo y conocer cómo antiguamente se hacía el apreciado aceite. Además podrás alojarte y disfrutar de la naturaleza, ecoturismo y su proximidad a lugares tan bellos como Teba, el Caminito del Rey, Ronda, etc. También centro de creación y difusión artística donde disfrutar de artes poco convencionales como el clown, la narración oral, etc., tanto en forma de talleres o espectáculos. Espacio coworking para eventos, reuniones familiares, de amigos, de empresas. Un espacio único donde poder respirar. Ven a conocernos, ven a disfrutarnos. Muy bien, ahí está la call to action. Muy bien, pues es un poco repetir lo que le decía antes a tu compañera, que Sí. tenéis como tenéis esa parte en la que empecéis a construir vuestro relato y que, por supuesto, primero tiene que ser un poco descriptivo para saber dónde nos situamos y a partir de ahí vais creando y dándole vueltas para construir una historia que no sea tan descriptiva, sino que apele más a esas ganas de, ¿no? Dice Cristina que le dan ganas de ir ahora. Venid, ¿no? venid. A fomentar como esos... podéis, por ejemplo, de los trucos que hemos visto, con los valores universales, con la identificación que decíamos de esos valores universales, ¿no? Y de un poco apelar a esa emoción del descanso, ¿no? Que es un poco ver también la tendencia. Estamos viendo que también hemos visto ejemplos como eso, ¿no? Ver la tendencia de cuál es ahora el mundo, que nos atropellamos, que vamos súper deprisa, que no sé qué, entonces como un lugar para parar, ¿no? Entonces, pues puede ser un poco el claim del espacio para poder hacer pues en algún momento un vídeo o una imagen o por donde queréis que vayan vuestras redes sociales, ¿no? En plan, en ese sentido. Y yo me imagino, por ejemplo, una cuenta de TikTok del molino, pues un día contando una curiosidad sobre el molino del siglo XIX, otro día como cuando te levantas por la mañana y ves ese paisaje, otro día simplemente un café con leche recién hecho, calentito y para parar, ¿no? Ese tipo de cosas que puede atraer a la gente, viendo ese día a día. Gracias. Molino de las Pilas. ¿Alguien más se anima a contar lo que ha escrito? Venga, y así podemos daros ideas también, ¿no? Como hemos hecho a las compañeras. ¿No os ha dado tiempo o qué? Bueno, pero también nos podéis contar, a lo mejor vuestras compañeras ya lo saben, pero yo no lo conozco el proyecto. Contarme de qué va vuestro proyecto. Yo, si queréis, me animo. He Venga, escrito un Estrella. poquito, pero mi emprendimiento es un poco distinto porque es de servicios. Entonces, no sé cómo reflejar bien, por ejemplo, ese molino tan bonito. Entonces, os lo leo si queréis. Vale. Mira, yo he puesto, Star Objective es un espacio de coaching y su fundadora soy yo, Estrella. A través de él te ofrezco un acompañamiento en aquellos cambios vitales que persigas para ser feliz. Mi actividad se centra principalmente en ofrecerte apoyo a través de esta metodología, en un espacio en el que puedes ser tú mismo y alcanzar tu mejor versión. ¿Cómo te ayudaré? A través de la escucha activa, haciéndote preguntas para que te autoconozcas y ofreciéndote las herramientas que más puedan potenciarte. Mi diferencia, compartiremos a modo de juego, seremos prácticas, para que te lleves planes de acción para tu reinvención, ya sea a nivel laboral o profesional. Mi propósito es que puedas aterrizar aquello que te hace palpitar y que tengas las herramientas y los planes de acción necesarios para hacerlo realidad. ¿Te animas? También está muy bien, porque ha hecho o sea, que está genial, Estrella. Es verdad que tiene esa parte más difícil que al ser de servicios no tienes una imagen específica a lo que te puedes agarrar, ¿no? Para mostrar, pero bueno, por ejemplo, antes cuando os contaba sobre Tangente, Tangente ofrece servicios también, no es una cosa
no es, bueno, es un lugar porque tiene un espacio de coworking, pero no es una cosa que tú puedas ver y visualizar. Entonces, a partir de ahí, tienes que intentar ver, bueno, pues por ejemplo, supongo que tras la pandemia hay muchos valores universales que compartimos, como el momento también de ese momento de parar, de repensarse, de autoconocerse, y ese valor que tú puedes ofrecer a la gente para saber quién es, realmente son casi todo valores, ¿no? Que tienes que fomentar ahí. Entonces, bueno, pues es ir dándole vueltas y también buscar en la competencia qué es lo que hacen otras empresas o otras personas que se dedican al coaching y cómo se venden, ¿vale? Cómo se venden, entre comillas, a qué valores apelan para poder, pues digamos, mejorarlo, cambiarlo, adaptar valores. Por ejemplo, en este caso cuando se enseñaba Dialoga, que son servicios de psicología, no es lo mismo, pero que también es un servicio. Pues bueno, todo el marketing de contenidos que tienen está un poco en base a eso, ¿no? Pues el tema del duelo o el tema, por ejemplo, también llevan mucho con temas de adolescencia, de cómo tratar a tus hijos, de cómo poder llevarlo a cabo. Y en este caso, bueno, es una búsqueda mucho más personal, pero también se me asemeja muchísimo a lo que contaban las compañeras de parar, de reflexionar, de autoconocerse, porque tiene ventajas autoconocerse. Entonces, contar esas ventajas para que la gente se sienta interpelada y diga, oye, pues voy a parar un poquito y voy a ver qué cosas necesito repensar y cambiar en mi vida, pues es algo también bastante universal para poder... Lo que pasa es que ahora ahí tienes que hacer un pequeño estudio para ver qué te puede hacer diferenciarte del resto, ¿vale? Y a lo mejor es el público objetivo o puede ser. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contar su proyecto? Venga, Ángeles. Hola, soy Ángeles. Bueno, el mío va dirigido también mucho como el de Estrella, ¿no? No es de coaching, pero sí que es de sanación energética y canalización. Y realmente el servicio es de autoconocimiento, autosanación y ser como para que esas personas creen conciencia y subir vibración, ¿no? Para que ellos mismos se autoconozcan y tomen decisiones y se atrevan. Bueno, a mí es que solo me ha dado tiempo a escribir te amas. Ese sería el resumen. Y a partir de ahí sería todo también, pues, todo desde lo emocional, ¿no? Atreverse, sostenerse, amarse, el amor como principal. Y construir su realidad. Mira, tanto para Ángeles como para Estrella, cuando habéis hablado de esto, estaba viendo a una persona que es también del entorno de Tangente, a la que también ayudé en su proyecto, que es un poco terapéutico también, ¿vale? Se llama Raúl Rodríguez, es de procesos y efectivamente en este caso, bueno, al final dimos con la palabra de cómo lo íbamos a denominar y entonces era psicología orientada a procesos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en lo que más él se define o se diferencia del resto, precisamente tiene que ver con el público objetivo al que se dirige. Entonces, ¿veis aquí? Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Aquí habla sobre todo del viaje de ser padre, ¿vale? Entonces, sobre todo, su público objetivo son hombres y son padres. Entonces, de esta forma es como ha construido más su marca personal, ¿vale? Que es como el viaje de ser padre. Entonces, aquí lo que hizo en su página web fue, como veis, describirse a sí mismo, en el problema está la solución y demás, y luego tiene un blog donde va escribiendo, pues por ejemplo, no me da la vida, lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Del tema de que tenemos que parar, que tenemos que demás, ¿no? Entonces aquí va contando un poco su marketing de contenidos, es pues, bueno, lo que puede ir contando a través de sus propias experiencias, ¿no? Pues aquí hablando del COVID, cuando tuvo el COVID y demás, entonces es una comunicación muy personalista, habla mucho de lo que le pasa a él, de cómo lo vive él, ¿vale? Y a partir de ahí, dirigiéndose principalmente a hombres que son padres,
pues va contando su experiencia. Es una fórmula para que veáis un poco cómo diferenciarse o cómo ir trabajando un poco con los diferentes públicos, con los diferentes objetivos que tengáis. Pues no sé si alguien más se anima y si no, pues nada, espero que la hayáis aprovechado y que os haya inspirado sobre todo con todos los ejemplos que hemos ido viendo y que a partir de esta primera descripción podáis soñar un poco más, abrir, o sea, lo que os decía al inicio, esta sesión en 2 horas, sobre todo lo que intentáis como abrir vuestra mente para poder contar vuestro proyecto de una forma muchísimo más soñadora y inspiradora. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Nada, vosotras. A todas. Lo dejamos aquí. ¿Hay alguna pregunta así que se quede pendiente para Lourdes? ¿No? Pues nada, paramos esto.